Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, ginecólogo obstetra y jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de tener el placer de compartir el set con un distinguidísimo amigo y colega. Él es profesor emérito de la universidad, de la Facultad de Medicina, fue jefe de la cátedra de parasitología, es indudablemente especialista en el área. Tiene muchos estudios, tanto en Bolivia como en España, y con él hemos de hablar de otras enfermedades que son transmitidas por vectores, es decir, por ciertas especies de animales y de otras variedades. Son enfermedades que comúnmente acontecen en el país y en el mundo, y por eso son de interés nuestro. Pero antes de ello, permítanme ir a las noticias de la facultad mediante FMENT Informa. Vamos a las notas, por favor. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo la Facultad de Medicina celebró sus 184 años de vida. Fue precisamente durante la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana que se creó esta tan importante facultad que hasta el día de hoy forma profesionales de gran nivel para la paz y el país. Vamos a la nota, por favor. La verdad que para quien habla, pues es una profunda emoción por esta oportunidad de ser partícipes de la celebración de los 184 años de nuestra querida facultad. Me siento orgulloso ser parte de esta nuestra institución, reconocida por la inmensa cantidad de profesionales de calidad que han formado parte de nuestra sociedad y están contribuyendo al restablecimiento de la salud de nuestro pueblo. El prestigio alcanzado gracias al aporte de muchas generaciones nos fue creando nuevos desafíos y nuevos compromisos con la participación comprometida de nuestro cuerpo docente, de nuestros estudiantes y también de nuestros administrativos. Considero que estamos logrando importantes avances, como tiene que ser. Así tenemos avances en lo que es infraestructura. Hoy por hoy ya tenemos el presupuesto consolidado para la culminación del edificio de tecnología médica y nuestro centro de convenciones. En fase pre-licitadora, diríamos, de lo que va a ser el inicio de la construcción también del edificio de enfermería en los predios de Cotacote. Hay algo que todavía sigue siendo nuestra piedra en el zapato, que es nuestro polifuncional, que estamos avanzando pero no en la medida que quisiéramos, y eso consecuencia de que todavía ha habido algunos problemas, yo creo, geológicos. Algo que nos regocija y mucho es que ya se ha dado la licitación de la primera fase del estudio de factibilidad de nuestro hospital universitario de Cotacote. En cuanto al académico, estamos avanzando y clara muestra de eso son los procesos de acreditación que se están asumiendo al interior de las carreras. Estamos simplemente a la espera del dictamen, que no dudamos que va a ser exitoso en el caso de la acreditación de la carrera de enfermería. Tecnología médica ya inició su proceso de autoevaluación con miras a la acreditación. En el caso de medicina ya se envió el informe de evaluación a nuestros evaluadores externos del Mercosur. Los institutos de investigación también se encuentran en un proceso de autoevaluación con un instrumento que ya fue aprobado en instancias de nuestro honorable Consejo
facultativo y que fue trabajado al interior de los institutos. En el momento la carrera de nutrición está vigente con su acreditación, pero sabemos que ya también están agarrando un nuevo impulsito para consolidar mucho más allá sus programas. Indicar que nuestros proyectos de rediseño curricular se encuentran en curso en las distintas carreras y con las propias características de cada una de ellas. Nuestra tarea es seguir trabajando en pro de nuestra institución. Hoy transmitimos este sentimiento a todos ustedes de regocijo, de estar felices porque nuestra institución está avanzando. Felicidades, Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición, Tecnología Médica. Muchísimas felicidades, apreciados docentes. Muchísimas felicidades, queridos estudiantes, y muchísimas felicidades a ese nuestro prestigioso personal administrativo. A la fecha prácticamente ha habido muchos cambios con el devenir de los años y el progreso de la tecnología. Ahora estamos en otra situación prácticamente, lógicamente, gracias al empeño y al trabajo de cada uno de nosotros y de cada una de las personalidades, de los docentes que han pasado en nuestra facultad. A ellos debemos rendir también un homenaje, a todos ellos, porque la Facultad de Medicina tiene un nombre, un prestigio bien ganado, y es gracias a estos docentes que han destacado en la medicina boliviana, que han destacado en la medicina latinoamericana. La Facultad de Medicina ha sido fundada en ese aspecto, con esa estructura. A la fecha, nuestra Facultad de Medicina ha crecido bastante. Ya tenemos prácticamente un staff de docentes en cuatro carreras: medicina, enfermería, nutrición, tecnología médica y nutrición. Y prácticamente el aspecto curricular también se ha modificado bastante. Tenemos, cuatro carreras, 7 departamentos, 3 institutos, son 3 institutos, y bueno, se ha multiplicado, se ha mejorado bastante, digamos, la estructura administrativa de nuestra facultad. Todo ese acúmulo de conocimientos de 184 años está prácticamente al servicio de nuestro querido país. Gracias y por haberme escuchado y felicidades. También es importante informar a la comunidad universitaria que en días pasados la Cátedra de Farmacología de la Facultad presentó un texto que está referido precisamente a la enseñanza por competencias del área. Se desarrolló un simpático acto, el mismo que pasamos a transmitir para ustedes. En mi condición de docente emérito de la Facultad de Medicina en la Cátedra de Farmacología, quiero informarles que en fecha 10 de agosto del presente mes se ha presentado el primer texto intitulado Enseñanza-aprendizaje de la farmacología basada en competencias. Este es un nuevo modelo pionero en la innovación en nuestra Facultad de Medicina, que tiene como antecedente el haber iniciado hace 34 años como sustitución del método tradicional basado en esa época en objetivos. Y a partir de esta gestión se ha modificado este modelo basado en competencias. El objetivo fundamental, por lo tanto, es pues modificar el tradicional modelo que estaba vigente o está todavía en algunas cátedras en nuestra Facultad de Medicina. En la elaboración de este texto han participado la totalidad de los docentes de la Cátedra de Farmacología, que son en número de 9. Esperamos que este texto sirva incluso de referencia para las otras asignaturas que ya están en este proceso y modificando el actual rediseño curricular en nuestra Facultad de Medicina. Amigos, antes de entrar a abordar nuestro tema de fondo, permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU.
Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, está en el set el doctor Carlos Aguirre, profesor emérito de la Facultad de Medicina, como les había comentado, pero además especialista, doctor en parasitología. Con él hemos abordado hace un par de programas una serie de enfermedades, pero fundamentalmente referidas a las parasitosis. Recuerdo que hablamos, por ejemplo, de los gusanos, de la variedad de gusanos que afectan al organismo humano. Hablamos de las tenias, por ejemplo, de esas que son capaces de provocar inclusive lesiones a nivel del cerebro, provocando la neurocisticercosis, y quedamos en seguir conversando sobre este tema. Ahora vamos a hablar de otro tipo de parásitos y virus. Hemos de empezar a hablar de la pediculosis, provocada por piojos, y de otro tipo de enfermedad como la escabiosis, que es provocada por otro tipo de ácaros. Pero bueno, es el especialista el que nos va a abundar en los detalles. Por ello, permítanme saludar y presentarles al doctor Carlos Aguirre. Doctor Aguirre, qué placer volverlo a tener en el set. Doctor Mendoza, gracias nuevamente por su amable invitación. Ya le hemos dicho a nuestro público, doctor Aguirre, que hay tantos parásitos que nos afectan, tanta repercusión hay en la salud de los habitantes de este mundo y de Bolivia, que creo que hay algunos que tenemos la obligación de abordar. Y creo que debemos iniciar rápidamente hablando de la pediculosis. Esta parasitosis que afecta a una importante parte de la población y que a lo mejor la trascendencia está en la forma de contagio y en el estigma que puede generar, ¿verdad?, entre la población. Así es. Los famosos piojitos tan frecuentes, imagínense ustedes, queridos televidentes, que desde hace muchos años vivimos una pandemia de pediculosis, es decir, los piojitos de la cabeza. Cuando hablamos de pandemia quiere decir que están en todo el mundo y afecta a todos los grupos sociales, no solamente es en aquellos de bajos recursos, sino a todos. Y este problema, querido doctor, es tan importante que en muchos países se han creado programas a nivel fundamentalmente de las escuelas para eliminar los piojitos que están entre la población escolar, porque de alguna manera es el sector más afectado. Y lo interesante del caso es que los niños, cuando vuelven a la casa, transmiten los piojitos a otros miembros de la familia. Correcto. Porque la transmisión es muy sencilla, es el simple contacto, el compartir el lecho, el compartir la cama. Por ejemplo, los niños que muy tempranito se vienen a la cama de los papás, ¿verdad? Se van a la cama de los papás para estar con ellos un tiempo, y es ahí que el contacto en las almohadas va a facilitar que los piojitos puedan ir de una persona a otra. En realidad no es un problema que genere grave situación de salud. Sí es incómodo porque las personas que tienen los piojitos en la cabeza, bien recordarán los televidentes, los que lamentablemente han tenido,
pues es un escozor permanente que a los niños inclusive les impide estar concentrados en su actividad escolar, porque se andan rascando la cabecita todo el tiempo. Y evidentemente, hace muchos años, era un estigma tener piojitos. Se consideraba como una enfermedad de gente de bajos recursos. Y en realidad eso no es cierto, ¿no? Absolutamente no es cierto. Esto encontramos en todo grupo, en cualquier grupo etario y en toda la población. Usted ha dicho que la transmisión es muy fácil. ¿Dónde habitualmente se ubican estos piojos? Los piojitos los vamos a encontrar en un lugar muy caliente que es la nuca. O sea, no están tanto en la parte de adelante, sino más en la región de la nuca. ¿Por qué? Porque el cabello que tenemos en la nuca va a cubrir y va a generar mejor temperatura. Entonces, los piojitos están en la nuca, detrás de... Ese es el lugar donde más los encontramos. Y obviamente quienes tienen mayor cantidad de piojitos son las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen el cabello mucho más largo. Y cuanto más larguito es el cabello y más grueso, la temperatura que hay en la región de la nuca es mayor. Y por lo tanto es ahí donde los piojos se ubican preferentemente. Nosotros hemos debido ver, amigos, en alguna ocasión, cómo hay señoras de cabello largo precisamente, que son portadoras de estos piojos y que otra amiga o familiar de ella va retirando del cabello estos piojos, matándolos. De hecho, entre ellos probablemente no genera mucho problema. Sin embargo, no es normal que convivamos con los piojos. Pero hay otros que se suelen ubicar a nivel del vello pubiano, por ejemplo. Al extremo, doctor, que alguien dijo, esta también debiera ser considerada una enfermedad que se transmite cuando uno tiene actividad sexual. Evidente. Ahí hay dos, lo que llamamos la escabiosis, conocida frecuentemente como sarna, cuando es en las manitos, y rasca palomita, que es lo que la gente tiene como nombre, ¿no? Y en los niños y en alguna población que no tiene mayor, encontramos la escabiosis en las manos. Es típico cuando les escuecen las manitos. ¿Por qué? Porque los parásitos son tan pequeñitos que viven entre la piel, viven entre los deditos y produce un escozor permanente que es mayor durante la noche. Siempre cuando ustedes vean que una persona se rasca más por la noche, no solo las manos, sino el cuerpito, quiere decir que muy probablemente tenga la escabiosis de la piel. Y por otro lado, como bien usted ha dicho, hay la escabiosis del vello pubiano. Y de hecho, hoy por hoy es considerada una infección de transmisión sexual. Es decir, el hecho de que vive en el pubis de las personas y, como usted bien ha señalado, en el contacto sexual, estos piojitos se van a transmitir con absoluta facilidad. Así es, para algo más decirle a la población, la escabiosis también se transmite entre personas y habitualmente compartiendo el lecho, ¿verdad? Pero no solamente están ubicadas entre los dedos, sino especialmente en los niños, están en el abdomen, pueden estar en los brazos, en el tórax, en fin. Y lo peor de todo es que efectivamente causan mucho escozor, mucho prurito. Y los niños más chicos lloran pues permanentemente por ello, porque no saben expresar de otra forma esta molestia. Y además no les permite dormir, porque el escozor es tan intenso que los niños no tienen un sueño reparador. Y pues al día siguiente, con el sueño que tienen, obviamente no tienen un buen rendimiento escolar. O sea, ¿cómo puede afectar esa enfermedad a que el niño pueda tener una buena vida, una calidad de vida escolar? El niño quiere dormir todo el tiempo porque en la noche ha sufrido un escozor muy grande. El contacto, como usted bien dice, es muy simple. El darnos la mano muchas veces va a facilitar que estos parásitos puedan ir de persona a persona. Pero, doctor Aguirre, se pueden tratar, ¿verdad?, estos problemas. Muy bien, y el tratamiento es relativamente sencillo. Pensemos primero en los piojitos de la cabeza. Lo más recomendable antes de utilizar medicamentos de ningún tipo es cortar el cabello. Es decir, es mucho más fácil, evidentemente, en los niños, rapar totalmente el cabello, porque los piojitos tienen unas pinzas que se agarran del cabello. Si no hay cabello, no hay piojitos. Entonces, lo mejor es tener el cabello totalmente cortado y, obvio, es más fácil en los niños. En las niñas es más difícil aquello, ¿no? O sea, la misma familia no quiere verla a la niña sin cabellito,
pero en los niños, por ejemplo, no nos hacemos problema. Esa es una buena medida. Por lo tanto, en las niñas, ¿qué se recomienda? Cortar lo más que se puede el cabello y utilizar unos shampoos especiales. Hay unos shampoos para matar piojitos que nos ayudan. Y también ayuda la presencia de unos peines, existen en el comercio, unos peines con dientes muy largos y muy finitos que desde la base del cabello hacen esta labor para retirar los piojitos y los huevitos, porque los huevitos están en el cabello. Entonces hay que retirarlos desde abajo para ir limpiando. Pero de todas maneras sigue siendo la mejor alternativa el cortar el cabello y tener en cuenta que hay que tratar normalmente a todo el grupo familiar. Correcto. Esto es muy importante porque sin lugar a dudas unos tendrán más que otros, pero es probable que todos compartan infortunadamente este problema. Sí. Y la ropa también, doctor, habrá que dar algún tratamiento, la ropa de cama fundamentalmente. No mucho, no tiene mucho interés la ropa de cama. Lo que recomendamos siempre en todas estas enfermedades es sacudir la ropa de cama en el patio o por la ventana y exponerla al sol, ¿no? El sol va a actuar para eliminar aquellos pocos huevitos o pequeños larvitas que pueden estar en la ropa y porque son el sol prácticamente las quema. Entonces, tener el cuarto aireado y retirarla y poner la ropa al sol es una de las mejores medidas. Muy fácil, de bajo costo y además de cambiar la ropa de cama con relativa regularidad. Y para la escabiosis, o sea, para esta otra forma de enfermedad que está en el cuerpo, entre los dedos. Es más complicado. Ahí definitivamente tenemos que utilizar fármacos, ya sean en lociones, en pomadas o por vía oral, que permita eliminar a los bichitos que producen la sarna o la escabiosis, porque como están dentro de la piel en unos túneles, pues no tenemos otra alternativa más que utilizar medicamentos. Esos medicamentos son de bajo costo, se los consiguen en el mercado. Recomendamos siempre a la población que acudan al pediatra o al médico del barrio para que ellos puedan prescribir estos medicamentos y además indicar exactamente cómo se deben utilizar. Obviamente, en este caso también es importante el cambio de la ropa de cama, es importante exponer la ropa al sol para evitar que exista una mayor transmisión dentro del grupo familiar. Sí, yo creo que indudablemente la ropita que se cambia a los niños también habrá que lavarla debidamente, a veces hervirla o poner en un cierto grado de temperatura para acabar con estos parásitos. Antes recuerdo, doctor Aguirre, siendo que estos son aerobios, les recomendábamos también su inmersión a los niños hasta el cuello, precisamente para que se puedan generar una especie de ahogamiento a estos parásitos. Ya no se hace mucho esta actividad, ¿verdad? Ya no. Fue una indicación que se tenía y se la había practicado durante muchos años, porque daba algún resultado, pero no. Ahora, lo recomendable, como usted bien ha dicho, es el cambio de ropa cotidiano y no necesariamente hacer hervir, ¿no? Porque el hervir siempre significa un costo, muchas veces de electricidad, de gas. Simplemente un lavado adecuado con detergente, el secado y algo interesante, planchar la ropa. Exactamente. Porque el planchado de la ropa no va a permitir que estos parásitos tan pequeñitos se queden en nuestras prendas de vestir. Entonces, utilizando un lavado y un buen planchado es suficiente como para evitar que la enfermedad se mantenga en la persona o en el grupo. Magnífico. Creo, amigos, que la explicación del profesor Aguirre fue absolutamente clara. Y debemos practicar ahora si nosotros infortunadamente tenemos ese tipo de parásitos que están haciéndonos la vida incómoda. Doctor Aguirre, le propongo ahora que hablemos de otro tipo de enfermedades que nos afectan, pero cotidianamente. Fíjense usted, ojalá nos alcance el tiempo, vamos a hablar del Chagas un poco, pero porque es un drama. Pero antes de ello, creo que hay algunas enfermedades casi parientes que afectan a gran parte de la población también. Me estoy refiriendo a enfermedades que son transmitidas por un mosquito y que además son provocadas por virus. ¿Le parece? Hemos de hablar entonces del Zika, de la chikungunya y del dengue, que han estado haciendo
en algunas poblaciones estragos. Pero antes de ello, amigos, permítanme ir al corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado, hemos de hablar ahora de 3 enfermedades que a lo mejor tienen algunos aspectos en común. Decía el dengue, el Zika, probablemente el tema más nuevo de entre las 3, y la chikungunya. El profesor Aguirre nos explicará sobre el tema. Doctor Aguirre, ¿tienen algo en común estas 3 enfermedades? Doctor, tienen varias cosas en común. La primera es que son transmitidas por el mismo mosquito. El nombre científico, de repente, para muchos televidentes es medio complicado. Se llama Aedes aegypti. Lo conocemos como zancudo. Y es un zancudo que cuando se lo ve es negrito con blanco, a rayitas. Fácil de ver. Esa es la primera condición que es similar entre las 3. La segunda condición, que la enfermedad que producen es muy parecida. Es decir, las molestias como fiebre brusca, es decir, una fiebre que puede llegar hasta 40 grados, dolores musculares, dolores en las articulaciones. Es común a estas 3 enfermedades. En algunas personas podrá producir diarrea y vómitos, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que el individuo tenga como un estado gripal severo que lo lleva a la cama. Es decir, no puede estar en condiciones ni de tener actividad física por los dolores y por la fiebre. Fíjese que estas 3 patologías, por lo tanto, transmitidas por el mismo mosquito, son similares también en los cuadros clínicos típicos. Y son provocadas por virus. Exactamente. Estos son unos virus, son del grupo de los flavivirus, que paulatinamente los virus en general se están adaptando a vivir con los humanos de una manera realmente peligrosa. Hace años atrás, recordarán los que ya tienen algunos años de vida, que solo se hablaba del dengue en las regiones tropicales. Hoy por hoy han aparecido hace pocos años primero la chikungunya y ahora el virus del Zika, que también son similares, es decir, pertenecen a un mismo gran grupo de virus. Y lo más interesante de este problema también es que el mosquito transmisor, que antes vivía estrictamente por debajo de los 1800 metros de altura, ahora se lo encuentra por encima de los 1800 y se ha encontrado hasta los 2500 metros de altura.
¿Qué significa eso? Que este mosquito se está adaptando a vivir en condiciones de mayor altitud y consecuentemente de menor temperatura, es decir, ya no solamente en climas tropicales, sino en climas subtropicales y valles. Con seguridad este mosquito lo vamos a encontrar al paso de los años. Este mosquito, doctor, que es transmisor de las 3 patologías mencionadas, ¿cómo se reproduce? ¿Qué ambiente precisa al margen de la altura para reproducirse? Es interesante el por qué tenemos ello. Lo primero que el mosquito, la hembra, para poder poner los huevos y continuar la especie, necesita de sangre. Por eso nos pican. Claro. Es decir, nos pican porque los nutrientes de la sangre van a hacer que la hembra produzca huevos. Esos huevos los deposita en colecciones de agua. Yo tengo aquí un vaso, por ejemplo, con agua límpida. En este vaso, la hembra puede poner sus huevitos, puede poner en charcos donde hay agua limpia, puede poner en botellas, en latas, en las llantas que se dejan en los patios, en los jardines, en juguetes, en todo lo que permita almacenar agua, la hembra va a poner huevos. Ese es el gran problema. No necesariamente tienen que ser grandes extensiones de plantas, ni mucho menos, sino colecciones de agua pequeñas que hay en el domicilio son suficientes para que puedan las hembras poner huevitos. En muchos lugares la gente tiene que almacenar agua en turriles o en baldes, porque no agua de tienen lluvia disponible. también. Agua de lluvia, y es ahí donde las hembras ponen sus huevitos. O sea, se alimentan de sangre y ponen sus huevos donde haya agua. Y tenemos que pensar que en los lugares tropicales o en los valles donde se están adaptando, siempre hay mayor cantidad de agua, los ríos, etcétera. Y eso hace que, por lo tanto, los mosquitos se reproduzcan a una grandísima velocidad. Claro que sí. De hecho, se dice que en menos de una semana prácticamente, para globalizar todo, de huevo termina siendo un mosquito. Sí. En pocos días, cuando la temperatura está más cerca de los 30 grados, los mosquitos se reproducen más rápido. Entonces, imagínense, en los lugares tropicales, pues obviamente ahí tenemos muchos mosquitos. Por eso es que estas enfermedades, doctor, son mucho más frecuentes durante la época de lluvias y después de la época de lluvias. Es decir, los meses siguientes a la época de lluvias es cuando estas enfermedades transmitidas, en general ya enfermedades transmitidas por vectores, son mucho más frecuentes. A ver si podemos alguna diferencia ahora hallar entre estas. Por ejemplo, se dice que en el caso de la chikungunya, los dolores articulares suelen ser una característica y su persistencia en el tiempo, ¿verdad? Así es. Y chikungunya significa que la persona está doblada del dolor. Esa es la traducción es un idioma en el cual la persona tiene tanto dolor que vive agachada por los dolores musculares y articulares. Eso le caracteriza a la chikungunya. Al dengue, ¿qué le caracteriza? Pues no solamente la fiebre, sino que le salen unas pequeñas manchitas rojas en el cuerpo. Comienzan por el tórax, por el abdomen y salen a los brazos, a las piernas. Unas pequeñas manchitas rojas que son microhemorragias. Que eso es que puede haber en el dengue. Eso puede complicar a un dengue hemorrágico o dengue severo, que se llama hoy en día, que puede ser mortal. Por suerte, el número de casos de dengue mortal no es muy alto en el país y en el mundo. Esa es una característica de las dos. Y del Zika, el Zika no tiene una característica propia. El Zika podemos confundir como chikungunya o inclusive como dengue. Pero lo interesante, doctor Aguirre, del Zika es que también es una enfermedad que se puede transmitir por vía sexual. Así es, doctor. Al margen de que yo me referiré más adelante de cómo es que afecta cuando la mujer está embarazada, especialmente en el primer trimestre, y se enferma de Zika. Exacto. Durante no más de 2 años atrás se comenzó a pensar que habían niños que nacían con alteraciones en su cabecita por la presencia del virus del Zika, cuando la madre no había estado en ningún lugar tropical. Y se comenzó a pensar entonces cómo es que la madre tenía el virus y ella nunca había viajado a un lugar tropical. Y se demuestra que el virus estaba en el contenido seminal, en el semen de la pareja. Es decir, a partir de ese hallazgo, hoy por hoy, para ser concretos, se recomienda que toda persona que hubiera ido a un lugar tropical, donde hubiese podido adquirir el virus del Zika, en los siguientes 6 meses
debiera tener una actividad sexual con el uso del condón o el preservativo, porque ese virus va a estar durante todo ese tiempo en su organismo. Es decir, de hecho los virus, no tenemos medicamentos que permitan eliminar a los virus con facilidad, y este es un problema para nosotros en la medicina. No es como otras enfermedades bacterianas que le damos un antibiótico y se resuelve. Aquí no hay medicación precisa para matar a los virus. Imagínense usted, doctor, por lo tanto, que las personas que viajen por cuestiones de trabajo, por cuestiones de vacación a un lugar tropical donde haya el Zika, deben tener mucho cuidado en tener actividad sexual con su pareja. Amigos, pero además habrá que aclarar, el profesor Aguirre ni insinuó para nada que quien va al Oriente se contagie del Zika por medio de las relaciones sexuales. Eso no dijo. Cualquiera de nosotros puede ir al Oriente, ser picado por el mosquito, por la Aedes, y adquirir el Zika. El Zika, que tiene síntomas inespecíficos, prácticamente pasa como un resfrío muy fuerte. Sin embargo, si uno es portador de este virus, en los siguientes 6 meses se convierte en un portador transmisor, y que si tiene relaciones sexuales con la pareja, puede perfectamente transmitirle si ella está embarazada además. De tal manera que el cuidado es en base de esta evidencia y no de otra, porque no se está insinuando otra cosa. Doctor, pero dijo usted algo también muy importante. Infortunadamente en el país no hay vacuna, no hay un tratamiento específico antiviral contra ninguno de estos 3, aunque sabemos que en el exterior ya existe una vacuna y muy buena contra el dengue, pero hablemos de nuestro país. Sí, hay algunos países, caso México fundamentalmente, que han incorporado en sus programas de control de dengue el uso de vacuna en determinadas zonas de México. En nuestro país todavía no se ha incorporado el uso de la vacuna, tampoco es una vacuna totalmente efectiva, debemos decir, porque el virus del dengue además tiene una peculiaridad, doctor, que tiene 4 grupos distintos, 4 tipos distintos de virus. El 1, el 2, el 3 y el 4, así se denomina. Y cuando uno se infecta por el tipo 1 puede tener resistencia al 1, pero no al 2, ni al 3, ni al 4. Es decir, cuando enfermamos por el dengue, podemos seguir enfermando por dengue el resto de nuestra vida, en varias oportunidades, siempre dependiendo del tipo de virus. Lamentablemente, como bien habíamos dicho, no hay una medicación específica que permita eliminar al virus que está en nuestro organismo. Lo único que tenemos para realizar son medidas de protección individual, que son tal vez las más importantes, doctor. Así es decir, cuando una persona está postrada por efecto de un resfrío, entre comillas, debe consultar al médico. Y más aún si vive en una zona donde el mosquito pues prácticamente habita la casa. Entonces, naturalmente, vale la pena porque sí se puede hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Laboratorialmente sí estamos capacitados para investigar de qué virus se trata y de la enfermedad. Sin duda alguna. En nuestro medio podemos hacer el diagnóstico para ver el tipo de virus y algo más antes de hacer el diagnóstico. No solamente pensar en los que tienen un malestar, ese dolor que llaman quebrantahuesos, ¿no? Porque duelen las articulaciones, sino si usted viaja a un lugar tropical y vuelve a La Paz, por ejemplo, y después de 4, 5 o 7 días de retornar de un lugar tropical, usted siente una especie de una gripe muy intensa que lo va a postrar en cama, usted debe acudir al médico para ver si eso no se trata de un dengue, un Zika o un chikungunya. Así es, y obviamente el tratamiento lo instaurará el médico que corresponda, porque de eso se trata, de evitar fundamentalmente que hayan problemas y complicaciones. De hecho, doctor, la mortalidad provocada por el dengue particularmente se da fundamentalmente en gente que tiene afectado o afectada su salud y especialmente su sistema inmunológico, ¿verdad? Exacto. No hay que preocuparse, la mortalidad por el dengue por suerte es baja y son algunas personas que tienen enfermedades que llamamos de base. Vamos a poner algunos ejemplos, la diabetes o tener insuficiencia en los riñones o la misma obesidad que pueden ser causa para que pudiera el cuadro ser más severo.
pero en realidad con un buen diagnóstico y un tratamiento temprano se puede controlar adecuadamente. Quiero hacer mención a algo, querido doctor, que he leído en las redes sociales y me preocupa. Han comentado que se había fabricado un paracetamol, y aquí vamos a hacer una precisión. A toda persona con dengue, chikungunya o zika no se le debe dar aspirina, ni a los niños aspirineta, no, se debe dar solo paracetamol. ¿Por qué? Porque si le damos aspirina o aspirineta, esto puede producirles un cuadro neurológico muy importante. Entonces, solo paracetamol. Y decía que había leído que habían fabricado un paracetamol que tenía el virus, algo absolutamente ilógico e irresponsable que ha salido por las redes sociales, alertando a las personas de una manera absolutamente inadecuada. El tratamiento es simplemente mucho líquido, si está internado le colocarán unos sueros, mucho abundante líquido y paracetamol. Muy sencillo de hacer cuando se maneja adecuadamente. No hay que olvidar, doctor, de que uno de los procesos infecciosos que más bajan las defensas son quienes portan el VIH y no son tratados adecuadamente. Exactamente, ¿no? Las personas que cursan con este virus en su organismo, el VIH, tienen una gran posibilidad, si no tienen los cuidados respectivos, de poder tener muchas enfermedades infecciosas, ¿no? Y en ellos la situación es bastante más grave. Pero sería bueno también, doctor, recomendar qué hacer cuando las personas viajan a un lugar tropical. Correcto. Es decir, y qué hacer para evitar tener muchas picaduras. Si nos ponemos a pensar, los ciudadanos que viven en lugares tropicales, pues les pica el mosquito, les producirá un poco de escozor y desaparece. Las personas que vamos del occidente hacia lugares tropicales, tal vez sufrimos un poco más por las picaduras, ¿verdad? Entonces aquí hay algunas cosas muy sencillitas que recomendamos a la población. Y con eso disminuimos el riesgo de enfermedades que nos transmiten estos insectos o inclusive disminuimos ser picados nada más. Lo primero de lo primero es utilizar ropa que cubra todo el cuerpo y que sea de color claro. Cuando nos ponemos a ver la ropa que tenemos en el occidente, al menos vestimos de oscuro, eso es por el frío. Vamos a un lugar tropical y la ropa oscura atrae a los mosquitos. Y al atraer a los mosquitos nos pican más, lo primero. Lo segundo, por lo tanto, utilizar ropas, cuando uno va a un lugar tropical, utilizar ropas claras, blancas, rosaditas, celestes, ropa clara, eso aleja a los mosquitos. Lo segundo, utilizar repelentes. Y los repelentes hay que utilizarlos en las partes descubiertas cada 2 horas. Mucha gente va a un lugar tropical, se pone el repelente y piensa que va a estar protegido todo el día. No es así. El repelente es una sustancia que es volátil, escapa de nuestro cuerpo y si sudamos aún más rápido. Entonces cada 2 horas colocarse el repelente. Eso es importante y fundamental. Tercero, en un lugar tropical siempre dormir bajo un mosquitero o pedir que le coloquen un mosquitero en el hotel o donde estuviera alojado, porque los mosquitos, así como el dengue, pican de día, por eso utilizamos repelentes y utilizamos ropa clara. En cambio hay otros mosquitos que pican de noche, que transmiten otras enfermedades como la malaria. Entonces, para el dengue, por ejemplo, ropas claras y repelentes cubriendo lo más que se puede el cuerpo cuando estamos en un lugar tropical. Muchos dirán, pero ¿cómo me voy a vestir, tapar mis brazos, mis piernas en un lugar caliente? Tienes razón, utilizarás un short, una polera, pero entonces utilice repelente cada 2 horas. Magnífico. Yo creo que esto para la gente que viaja, ¿no es cierto? Y usted ya lo ha señalado, y hay gente que vive prácticamente en la zona tropical, ya lo dijo, evitar que el mosquito se reproduzca con tanta facilidad. Y esto es erradicando todas las macetas, llantas, etcétera, que eventualmente puedan ser lugares de deposición o de desovación de los mosquitos y obviamente de un desarrollo de estos. Amigos, hemos de seguir conversando con el profesor Dr. Carlos Aguirre, pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades,
resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, conversando con el doctor Carlos Aguirre, también pudimos coincidir en que hay un tema que está absolutamente irresuelto, que parece que afecta a una gran parte de la población. Yo estuve leyendo algún reporte, se lo comentaré al doctor en estos minutos, y es que me estoy refiriendo a la trascendencia y magnitud de una enfermedad que se llama Chagas. Antiguamente se decía que habían zonas endémicas de Chagas, que estaban muy bien circunscritas. Me corregirá usted, doctor Aguirre. Era parte de Cochabamba, Sucre, Tarija y por ahí algunas otras zonas, un poquito sur de Potosí. Pero un último reporte que me he permitido ver y estudiar dice que es posible que hasta 1/3 de la población boliviana pudiera estar afectada por esta enfermedad o básicamente ser portadora, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, del productor de esta enfermedad, precisamente porque parece que el vector ha trascendido todos los límites imaginables. Doctor, lamentablemente sí es una enfermedad que, como usted bien ha dicho, antes se pensaba que estaba solo en los valles. Debo decirle a la población que el único departamento donde no se ha encontrado la enfermedad y fundamentalmente el vector, es decir, la famosa vinchuca, que es la que transmite, es Oruro. Después, todos los departamentos prácticamente de Bolivia, incluyendo algunas zonas de las zonas tropicales, tienen a la vinchuca como el principal vector transmisor de la infección. Pero no solamente es la vinchuca la que transmite, también debemos aclarar que el otro mecanismo importante es la transmisión transplacentaria. ¿Qué es eso? Que una madre, que una mamá que tiene el parásito en su organismo puede transmitir el mismo durante el embarazo al bebé que está en su útero. Es decir, la transmisión congénita. La otra, muy importante también, aunque se está controlando de manera más o menos adecuada, la transmisión transfusional. En Bolivia, años atrás, hasta el 50% de la sangre que se transfundía estaba contaminada con el parásito que produce el Chagas. Y finalmente, cada vez con una fuerza importante, la transmisión por vía oral, el consumo de jugos o de productos tropicales, el jugo de la caña, jugos de una serie de frutas que están contaminadas con materia fecal de las vinchucas, que se ha convertido en el otro importante mecanismo de transmisión de la enfermedad de Chagas en Bolivia. Por ello es que gran parte de la población boliviana es susceptible de estar infectada y hay varios estudios que inclusive afirmarían que
aproximadamente 4,5 millones de bolivianos están en riesgo de tener la enfermedad. Pero uno diría, bueno, soy portador. ¿Cuáles son las repercusiones de esta enfermedad cuando de forma crónica prácticamente uno tiene el parásito sin tratarlo? La primera gran repercusión va a ser a nivel cardíaco. Es una enfermedad que con el paso de los años, 10, 15, 20 años, va a producir lesiones en el corazón y el paciente va a tener dificultades como, por ejemplo, se cansa mucho más fácilmente al caminar, al subir gradas, al tener una actividad física. El paciente sufre de mareos o de desmayos inclusive en algún caso. El paciente dice que cuando hace alguna actividad que su corazón se le va a salir. Él viene y dice en el hospital, siento que mi corazón se sale. Entonces, ¿por qué? Porque ese corazón tiene que trabajar con mayor fuerza. Entonces, son las lesiones cardíacas las más importantes. Por ello es recomendable que toda persona debiera recurrir a su médico para que éste haga los primeros estudios para determinar Chagas. La manera más sencilla es tomando una muestra de sangre y el laboratorio se va a ocupar de buscar los anticuerpos para el Trypanosoma cruzi y de esa manera saber si uno es portador. Lo de bueno, si se puede decir algo de bueno, que de cada 10 personas que tienen al parásito en su organismo, solo 3 a 4 van a tener algún problema cardíaco o intestinal con el paso de los años. Las otras 6 o 7 personas no van a tener ninguna manifestación clínica, pero obviamente son portadores del parásito en su organismo. Esto quiere decir, doctor, esto que usted ha querido de alguna manera relativizar, que por lo menos 500,000 de bolivianos son susceptibles de hacer enfermedad cardíaca o enfermedad intestinal. 500,000 de bolivianos. Esa es una cifra increíble. De hecho, el Estado boliviano hace algunos años declaró como prioridad nacional combatir primero el problema y después resolverlo. Ojalá, parece que mucho no se hizo, pero al margen de ello, porque no se trata de criticar, es que la gente sepa que definitivamente al menos 1/3, 3,5 millones de bolivianos o un poco más, son portadores del Trypanosoma cruzi y que pueden hacer enfermedad cardíaca porque estos tienen preferencia en el músculo, ¿verdad? En el corazón. O hacen megacolon, dolicomegacolon, que nosotros decimos los médicos, que son dilataciones, usted nos explicará, de la porción terminal del intestino y sus complicaciones, doctor. Y el problema intestinal, que por suerte no es tan frecuente como el problema cardíaco, tiene que ver con una cuestión básica que tenemos que tener en cuenta, que es el estreñimiento. Es decir, la persona que no puede entrar al baño a defecar cotidianamente, muchas veces tiene que utilizar jugos de naranja, agua fría, agua caliente para ir al baño. Si usted, querido paciente, querido televidente, perdón, necesariamente para ir al baño tiene que tomar alguna cosa para que le funcione el intestino, le recomendamos que vaya al médico. Vaya al médico porque es probable, si bien no es la única causa, pero puede ser que el Chagas intestinal le esté diciendo vayamos al médico para que nos hagan un control. Amigos, el doctor Carlos Aguirre, nuestro profesor de la facultad, ha compartido con nosotros su experticia sobre tantos y tan importantes problemas que afectan a la salud de los bolivianos. Esperamos sinceramente que hayan sido de vuestro interés y ojalá de utilidad. Tenemos todavía de muchas cosas que hablar, doctor Aguirre. No hemos hablado del paludismo, por ejemplo. No hemos hablado de otras enfermedades que afectan a gran parte de la población. Lo haremos en una siguiente ocasión. En todo caso, permítanme agradecerle por su amabilidad y por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Doctor Mendoza, a usted. Amigos, esto fue todo por hoy. Les agradecemos, reitero, por su atención. Que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga. Deben ustedes, antes de despedirme, saber que cualquiera de los programas
anteriormente mostrados pueden ser vistos en YouTube. Y al pie de pantalla van a encontrar siempre una dirección de WhatsApp donde ustedes pueden hacer consultas e inclusive sugerir temas que puedan ser de su interés. Dicho esto, tengan ustedes muy buenos días.